Radio Mundo Católico tiene el agrado de brindarle a usted la oportunidad de tomar clases de Biblia desde su hogar con el maestro Pepe González. Hoy abordaremos el tema Escatología Bíblica. De nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y ahora voy a compartir con ustedes el mismo tema del catecismo, del purgatorio, pero desde el volumen número 4 del libro de Cielo, de Luisa Picarreta. Luisa la Santa, la mística. Y aquí hay dos capítulos muy bellos, donde el Señor Jesús le habla del purgatorio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, reunidos en tu nombre como discípulos tuyos, en torno a tus enseñanzas, gracias por instruirnos en la fe y hacernos comprender la realidad de la iglesia purgante. Todos nuestros hermanos que se encuentran en ese estado de purificación y que necesitan de nosotros, de nuestras oraciones, de nuestras comuniones eucarísticas, de nuestras visitas al Santísimo y de nuestros rosarios. Queremos ayudarlos ofreciéndote plegarias, nuestras horas de trabajo, ayunos y cualquier sacrificio. Pues tú nos has enseñado a través de la Iglesia que cada una de las almas purgantes no puede procurarse a sí misma ningún alivio ni mérito. Solo el que nosotros, Iglesia peregrina en la tierra, les podamos procurar. Danos la gracia, Señor, de tener siempre presente en todas nuestras comuniones sacramentales, en nuestras oraciones, a todos y cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en la iglesia purgante. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero que escuchen y se sorprendan. ¿Qué volumen es? Volumen 4 del libro del Cielo. La fecha es 14 de noviembre del año 1900, cuando Luisa pone en el papel estas palabras dictadas por Jesús y dice: después Jesús me transportó dentro de un jardín en el que sobresalía un edificio grandísimo, como si fuera un monasterio, el purgatorio, poblado de tanta gente que resultaba difícil contar. Mi adorable Jesús, a la vista de esas personas, se volteaba de espaldas y se abrazaba a mí llorando, poniendo su cabeza apoyada en mi hombro junto al cuello, y me decía: hija mía, no me dejes ver, de lo contrario sufriría mucho más. Porque el Señor ama tanto a las almas purgantes, porque ya son suyas, ya le pertenecen. Las almas en el purgatorio ya están salvadas, ya fueron exentas del juicio y del infierno, solo esperan un tiempo de purificación para entrar en la gloria eterna. Y el Señor, que nos ama tanto, se muere de ganas de ya abrazarlas, besarlas y presentárselas delante del Padre, delante del Espíritu Santo, delante de la Virgen, de San José y de todos los santos, de San Miguel Arcángel y de los 9 coros santos. Pero no puede, porque esas almas están en proceso de purificación.
Y si esas almas pudieran ver a Jesús, se atormentarían más, se apenarían más, se sentirían más indignas al verse tan manchadas y ennegrecidas en sus almas. Por eso el Señor se voltea. También dice Luisa: me abracé yo a Jesús, acercándome después a una de esas almas purgantes, dije: al menos díganme quiénes son. Luisa le pregunta a las almas del purgatorio. Ella quería tener la certeza de lo que estaba viendo en ese momento. Díganme quiénes son. Luisa les ha preguntado. Aquella alma que estaba allí me respondió: todas somos almas purgantes. ¿Y sabes en qué consiste nuestra liberación? ¿Sabes cómo podemos ser liberadas del purgatorio para poder emprender el vuelo al cielo que tanto anhelamos, para ya contemplar el rostro de Dios? ¿Sabes cuál es nuestra liberación? Porque nos encontramos atadas. Estamos condicionadas a la satisfacción de nuestros familiares. Nuestra liberación depende de nuestros familiares. Y muchos de nuestros familiares nos tienen olvidados. Solo cuando morimos nos hicieron o un trigo de misas o de rosarios o un novenario y no más. Y no es suficiente. Por eso a veces, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que baja todas las tardes a la caída del sol al purgatorio, a repartir todas las gracias de nuestras oraciones, misas, horas santas, rosarios, ayunos, ofrecimientos, todo lo que las almas en el mundo piden por la iglesia purgante, la Virgen llega con sus manos llenas. Y todas las almas la están esperando. Y su más grande consuelo es ver cada día a la Virgen María. A ella sí la pueden ver. Y luego la Virgen va repartiendo todas esas gracias en ellas, que les mitiga el fuego que les quema y les acorta el tiempo que les queda. Y todas las almas esperan ese momento que ven entrar al purgatorio a nuestra Madre Santísima. Y luego la Virgen se compadece de almas que llevan mucho tiempo ahí. Se acerca, dialoga con ellas y ellas le piden a la Virgen que interceda ante Jesús, para que la Virgen las acompañe a hablar con alguno de sus familiares y pedirles cosas específicas que les va a acortar su estancia en el purgatorio. Y la Virgen va y ruega ante su Hijo y el Señor le dice que sí, y por eso muchas almas se aparecen. O tal vez también a ti te ha ocurrido. Oye, fíjate que el otro día soñé con fulanito y hace ya 100 años que murió. Pues sí, en ese sueño, por la intercesión de la Virgen María, esa alma del purgatorio te visitó. Pero no me dijo nada, solo soñé con él. Suficiente. Esa manifestación es un grito de auxilio. ¿Qué tengo que hacer? Vete a la notaría y ofrece 9 misas por él. Ofrécele horas santas y ofrécele rosarios.
¿Queda esto claro? Y en otras ocasiones las almas purgantes se aparecen así de frente, pidiendo auxilio y ayuda y solicitando el perdón del daño que provocaron durante su estancia en la tierra a sus familiares. Otras veces se le aparecen a los sacerdotes, y los sacerdotes, instrumentos de Dios, llaman a la familia y les dicen: el otro día yo estaba de rodillas ante el Santísimo y vino fulanito de tal, por intercesión de la Virgen María, y me pidió que reuniera a la familia por esto, por esto, por esto y por esto. Él sembró muchas intrigas entre ustedes, y mientras ustedes no se puedan perdonar, Él no puede salir. Tienen que perdonarse como familia y ofrecer tantas misas por el eterno descanso de su fiel fruto. A uno de los padres en el bíblico le ocurría con frecuencia eso. Y a veces nos decía, cuando ya cerrábamos al final de la noche, me decían: espérenme, no me dejen solo. Y cuando el padre iba a cerrar la capilla, ahí lo atrapaban las almas. Y le rogaban: Padre, no se vaya, Padre, escúchenos, Padre, necesitamos esto. Tenemos el permiso de Dios porque nuestra madre intercedió, pero necesitamos que usted abogue, que usted sea el instrumento. Y a veces los padres tienen más trabajo por esas cuestiones. Y también a los santos, a todos les ocurre eso. Ellos sacan muchas almas del purgatorio y Dios les está eternamente agradecidos, como también esas almas que por su mediación pudieron emprender el vuelo al cielo. Entonces la Virgen juega un papel clave. Ella, como madre de todos sus hijos, los que ya están en el cielo, nosotros que estamos aquí en la tierra como viadores, y todos los que están en la iglesia purgante. Y así, esta alma le dice: todos somos almas purgantes y nuestra liberación está atada, condicionada a aquellos piadosos legados que deben realizar por nosotros nuestros más íntimos, que dejamos en la tierra, nuestros parientes y familiares. Y como no nos dan satisfacción, como nos han olvidado y ya no ofrecen nada por nosotros, estamos obligados a estarnos aquí, esperando que al menos tengan un pensamiento de nosotros. Porque un solo pensamiento tuyo de las almas purgantes les alivia y les refresca. El solo recordarles y tenerles presente, les ayudamos, porque ellos no pueden buscar su propio consuelo, no pueden pedir nada para sí mismos ni lograr ningún mérito. Por eso dependen por completo de la iglesia peregrina en la tierra. Por eso la iglesia siempre en todas las misas pide y ofrece por las almas del purgatorio. ¿Se fijan? Y nosotros tenemos que unirnos. Por eso estamos obligadas a estar aquí, lejos de nuestro Dios y Señor que tanto amamos. Qué pena es para nosotros, porque Dios es para nosotros nuestro único ser necesario, del que no podemos prescindir, y permanecer en el purgatorio sin Él es un tormento perenne. Por eso ayúdenos, oren por nosotros, pidan por nosotros y nosotros pediremos por ustedes. Lo único que Dios le permite a las almas del purgatorio es pedir por nosotros. Y al pedir por nosotros no tienen mérito, porque el mérito es en vida, no después de muertos. Pero nos benefician. Y piden por nosotros para que nosotros pidamos
por ellos en correspondencia de amor. Y cuando tú pides por ellos, ellos reciben esa gracia y ven cómo su alma ennegrecida se empieza a limpiar, la mancha se empieza a reducir. Qué interesante, ¿verdad? Sí, pero los javerianos les piden una misa perpetua por los difuntos. También los franciscanos. Esa misa equivale a que ya puede salir el reo. Solo con la indulgencia plenaria. Pero esas misas perpetuas les ayudan enormemente. Los sostienen, les purifican, les alivian, les mitigan el fuego. ¿Sí? O la indulgencia parcial que nosotros ganamos por ellas en la clase de Biblia. Otra pregunta. La indulgencia plenaria saca al difunto Del purgatorio. Si yo saco a un alma con mi misa perpetua, ¿no? Por ejemplo, mi papá. Sí, pero tienes que cruzar la puerta santa. Sí, claro. Todos los requisitos. Nada más. Sí. Pero mi pregunta es, ¿ya después ya no tengo que pedir por él? Ya está. Ya está en el cielo. Perfecto. Ya lo mandaste al cielo. Perfecto. Ahora hay que pedir por los que están ahí todavía. ¿De acuerdo? Sí. Maestro, y hay muchas formas de niños, ¿no? De niños y de sacerdotes y de obispos y de cardenales y de papás en el purgatorio. Y hay almas que llevan ahí siglos. Por eso nos necesitan. Nos necesitan. ¿Sí? Y continúa el diálogo acá. Sentimos una continua muerte. Dice esta alma purgante que está dialogando con Luisa. Sentimos una continua muerte que nos martiriza de la manera más despiadada. Y si no morimos, es porque nuestra alma no está sujeta a morir, porque el alma es inmortal. Pero dolientes como estamos al estar privadas de un objeto que forma toda nuestra vida, que es Dios, sufrimos. Por eso imploramos a Dios que haga sentir a ustedes, los mortales que están en la tierra, una mínima parte de nuestras penas. ¿Están escuchando? ¿Qué le piden a Dios? Señor, particípales una parte de nuestras penas a ellos. ¿Sabían eso? Particípales una parte de nuestras penas. ¿Para qué? Imploramos a Dios que haga sentir a ustedes, los mortales, una mínima parte de nuestras penas, privándolos a ustedes de lo que es necesario al mantenimiento de la vida corporal, a fin de que aprendan a propia costa cuán doloroso es el estar privado de lo que es absolutamente necesario. ¿Cuánto sufrirías si no tuvieras para comer? Y tienes mucha hambre y no tienes comida. Y eso te provoca un sufrimiento porque necesitas lo que es absolutamente necesario para tu subsistencia. Dice, así nos sentimos nosotros. No podemos poseer a Dios si Él es necesario para nosotros. Y nuestra pena es muy grande. Y por eso le pedimos a Dios que a ustedes los prive de cosas que en su vida son muy necesarias. Uno, para que se acuerden de nosotros y para que experimenten algo. En lo personal, lo que nosotros estamos sintiendo, pero en grado superior, ustedes en grado mínimo. A ver si así se mueven a compasión de nosotros. Por eso puedes perder el empleo, no tener para pagar la renta,
no tener para pagar la escuela de tus hijos, no tener dinero para comprarte ropa cuando ya lo necesitas, no poder ir al médico, traigo un dolor y no puedo ir con el médico porque no tengo para la consulta, por mencionar algunas necesidades. Y a veces Dios permite que pasemos por esas necesidades en las que quedamos privados para acordarnos de las almas purgadas. ¿Cuán grande es el dolor de una mamá que no tiene ni para comprarle leche materna a su bebé? Pues ningún dolor que podamos sufrir en este mundo se compara al dolor que sufren las almas purgantes. El más grande dolor que un ser humano pueda padecer en esta tierra es un refrigerio para un alma purgante. Ni el más doloroso de los cánceres se compara al más pequeño de los dolores que sufre un alma en el purgatorio. ¿Sí están captando lo que sufren nuestros hermanos en ese estado? Después de esto, el Señor me transportó a otra parte y yo, sintiendo compasión por aquellas almas del purgatorio, le dije: ¿cómo, oh mi buen Jesús, volteaste tu rostro de aquellas almas benditas que tanto te suspiran? Mientras que bastaba solo hacerte ver, hacer que yo amo tanto a aquellas almas y quiero que queden libres de sus penas y quiero ya tenerlas en la visión beatífica en el cielo. Pero necesitamos de ustedes, de sus oraciones, que se compadezcan, que se hagan solidarios de todos sus hermanos en ese estado de purgación, que no los olviden, para que mi madre y yo podamos acortarles el tiempo. Por eso escríbelo y dile a la iglesia que los tengan muy presentes, porque no solo es el sufrimiento de ellos, yo, tu Jesús, sufro más que ellos, porque es tan grande mi amor por ellos que yo ya quisiera tenerlos en mi pecho y tenerlos conmigo en el cielo, y es mi mayor deseo. Pero esas almas están manchadas y hay que dar tiempo que se purifiquen, y se van a purificar más rápido dependiendo de sus oraciones. Por eso Jesús le pidió que escribiera esto a Luisa. Hija mía, le dice Jesús llorando a Luisa, si yo me hubiera mostrado tal cual soy a mis hijos en el purgatorio, que no están del todo purificados, no habrían podido sostener mi presencia ni mi mirada. En vez de arrojarse entre mis brazos, confundidas, se habrían retirado corriendo, porque no soportarían tanta santidad, tanta belleza, tanta luz. No habrían hecho más que acrecentar en ellas más su martirio, porque ellas desean ya estar conmigo, pero saben que no pueden mientras estén en ese estado donde su alma se encuentra manchada. Entonces acrecentaríamos mutuamente nuestro martirio, el de ellas y el mío, porque yo también sufro. ¿Cómo se siente una madre al tener un hijo en la cárcel sabiendo que es inocente y que la está pasando muy mal? Esa madre quisiera abrir los barrotes y liberar a su hijo. Quisiera poder contratar al mejor abogado y luchar para liberar a su hijo. Y si esa madre no puede hacer nada, sufre y se siente impotente. Y si mi amor es más grande que todas las madres juntas, y yo soy el más interesado en sacarlas del purgatorio,
pero se necesita nuestro apoyo. Ayúdenme, dice Jesús. Ayúdenme, dice la Virgen. Por eso Luisa, en las 24 horas de la Pasión, en el libro de las 24 horas de la Pasión, hay una parte donde se habla de la sangre de Cristo y de los beneficios de la sangre de Cristo. Y cómo la sangre de Cristo beneficia tanto a las almas purgantes porque las purifica. Entonces Luisa invitaba a la Virgen María y le decía: Madre, ¿me acompañas al purgatorio? Vamos juntas a llevar la sangre de tu hijo. Y la Virgen y yo, dice Luisa, recorríamos todos los niveles del purgatorio e íbamos llevándole la sangre de Jesús, y las almas se iban purificando, se iban blanqueando. Dice, y eso lo hacíamos con mucha frecuencia. Es un acto de fe y amor. Señor, aplico tu sangre preciosa que derramaste en tu cruz para el perdón de nuestros pecados sobre cada uno de nuestros hermanos en la iglesia purgante, para que les mitigues el fuego que les quema y puedan emprender su buena enseñanza. Amén. Oraciones así les benefician. Señor, llevo tu sangre. Y Jesús le dice: sí, haz correr mi sangre. Llévala a toda mi iglesia en la tierra y llévala a toda mi iglesia en el purgatorio. Porque mi sangre está activa. Mi sangre está ahí para beneficiar, para liberar, para sanar, para confortar, para purificar. Usen la eficacia de mi sangre preciosa. Dicho esto, Jesús desapareció. Y luego acá hay otra lección muy bonita, donde Jesús le vuelve a hablar el 16 de enero del año 16 de enero del año 1901, le vuelve a dar otra lección. Y esta lección se titula Ayudar a las almas purgantes. Y es una exhortación que el Señor Jesús nos hace amorosamente para no olvidar a nuestros hermanos en ese estado. Amén. Conozco un caso muy bonito de una mamá que perdió a su hija. La hija estaba en el purgatorio, dejó 3 hijos, murió en un accidente repentino. No era un alma mala, pero no estaba lo suficientemente preparada. Entonces fue al purgatorio. Y una noche que su mamá estaba rezando el rosario, la visitó. Y la visitó con la vestimenta de San Francisco de Asís, con la túnica de San Francisco de Asís. Y esta mamá, sin soltar el rosario, se levantó al ver a su hija que entró a su cuarto y le impactó verla vestida de San Francisco. ¿Y sabe por qué estaba vestida de San Francisco? Porque desde que era niña ella la consagró a San Francisco de Asís. Y le había pedido, porque ella es muy devota de San Francisco de Asís. Y como es terciaria de la orden franciscana, porque los laicos podemos ser terciarios franciscanos, entonces ella le pidió a Francisco de Asís que adoptara a su hija como su padre espiritual. ¿Ven qué bonito? Entonces ella le explica, la mamá le pregunta: ¿por qué trae la túnica de San Francisco? Acuérdate que tú me consagraste a él y le pediste a nuestro Padre San Francisco que él cuidara de mí y que fuera mi padre espiritual y mi guía. Por eso cuando yo pasé mi juicio, para empezar, al lado de mí estaba San Francisco. Y cuando me iban a ingresar al purgatorio, Francisco me puso su túnica. Porque la túnica de San Francisco me ayuda a mitigar las penas, me hace más llevadero el purgatorio, porque Él desde el cielo está viviendo por mí. ¿Me están escuchando? Y esa mamá se echó a llorar y quiso abrazar a su hija y le decía: no, no puedes. No. Dice: detrás de mí está la Virgen,
ella me acompaña. No la puedes ver, pero yo sí. Y vengo a pedirte esto, esto y esto. Y dile a mi hijo, fulanito de tal, que él va a cuidar de sus hermanos. Porque él es el único que tiene la gracia de Dios, por el don que ha recibido del Espíritu Santo, para cuidar de mis hermanos, de mis hijos. Entonces la mamá le contó al hijo y el hijo no le creyó. Mamá, imaginaste. Bueno, yo ya cumplí. Vino tu mamá y me dijo esto. Y me pidió esto. Entonces pasaron los días y el jovencito se acostó a dormir y ahí le llegó la mamá. Y le dijo la mamá, te mandé el mensaje por medio de mi madre y no me creíste. Te lo dijo tu abuelita y le dijiste que eran figuraciones. Y como tú no lo ibas a hacer, eso me retiene en el purgatorio. Entonces le pedí a la Virgen que me concediera venir a visitar. Y esa misma noche ese joven me habló llorando. Maestro, me acaba de pasar esto y estoy aterrado de miedo. Estoy temblando. Y yo, no, tranquilo. A ver, vamos rezando. Yo le pregunto, sereno. ¿Está ahí tu abuelita? Sí. Ve con él. Cuéntale que te abracen y empiecen a rezar el rosario. Dije, mañana voy a verte para ya platicar porque ya es muy noche. Ya era la madrugada. Lo que tienes que hacer es ya rezar el rosario con tu abuelita y dormir y mañana platicamos. Y ya fui el siguiente platicando, ya me contó todo. Entonces, las almas del purgatorio tienen estas gracias especiales porque le piden a la Virgen. Y la Virgen resuelve esos casos para acelerar su proceso de purificación. Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios. Y así hay muchísimos casos similares. Vean lo que dice Jesús. La caridad que más me agrada, dice Jesús, la caridad que más me agrada, que más me gusta que hagan ustedes, es que pidan por las almas del purgatorio. Esa es la caridad que más satisface mi corazón, dice Jesús. Y a veces andan haciendo otro tipo de caridades a otras personas, cuando los que más necesitan son mis hijos en el purgatorio. ¿Me están escuchando? La caridad que ustedes pueden hacer en la tierra y que más me complace a mi corazón, dice Jesús, es que pidan por mis hijos de la iglesia purgante. ¿Sí me están escuchando? Sí. La caridad más aceptable a mí es cuando se hace hacia aquellos que me están más cercanos. Y los que me están más cercanos que ustedes son mis hijos en el purgatorio. Y los más cercanos a mí son las almas purgantes, porque ya están confirmadas en mi gracia. Y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya. Porque esas almas ya viven en la voluntad de Dios. Viven continuamente en mí. Me aman ardientemente. Por eso se les llama benditas ánimas del purgatorio. ¿Son santos todos los que están en el purgatorio? Sí, en ciernes, ¿verdad? Ya están santificados y les falta purificar lo último para entrar al cielo, porque nada manchado puede entrar al cielo. Me aman ardientemente y estoy obligado a verlos sufrir en mí mismo, porque ya están dentro de mí, impotentes por sí mismos de darse el mínimo alivio.
Y si ustedes sufren en la tierra, tú por ti mismo te puedes dar alivio o pedir la ayuda de los demás. Ellos no. Están completamente solos. Por eso Jesús dice, cuando yo veo en la tierra almas que ofrecen misas, rosarios, ayunos, sacrificios, sus horas de trabajo, sus jornadas, todos los días por ellos, son mis almas más predilectas en la tierra. Y yo favorezco enormemente a mis hijos que en la tierra están pidiendo constantemente por las almas purgantes. Esas almas que en vida ustedes, iglesia peregrina, piden por mis hijos de la iglesia purgante, esas almas se hacen las más gratas a mi corazón. Por eso Luisa todos los días iba al purgatorio, invitaba a la Virgen, y también nosotros podemos invitar a la Virgen y a San José. En un acto de fe, tú vas al purgatorio y llevas la sangre de Cristo. Y llevas tus comuniones, tus horas santas, tus ayunos, tus plegarias, jaculatorias, novenas, horas de trabajo, tus quehaceres. Amén. Tenerlos presentes. ¿Te enfermas? Señor, te ofrezco mi enfermedad por las benditas ánimas del Como ramilletes espirituales. Me despreciaron, Señor, te ofrezco este desprecio por las ánimas del purgatorio. Me hicieron una injusticia, Señor, te ofrezco esta injusticia por las almas del purgatorio. Me enteré que me están criticando, Señor, estas críticas que tanto me lastiman, te las ofrezco por mis hermanos en el purgatorio. Lo bueno y lo malo lo puedes ofrecer por ellos. Todo les beneficia. Sí, claro, ramilletes, por supuesto. Normalmente a nosotros nos dan muchos ramilletes, y en estas fechas más nos dan un ramillete espiritual por el Día del Maestro, donde hay muchas misas, rosarios, comuniones, etc. Y cuando yo recibo esas cartitas que abro, me estremezco. E inmediatamente se las ofrezco a Jesús para desagraviarlo y repararlo por todos nuestros pecados, y le digo, y ofrezco amorosamente todo este ramillete espiritual por todos mis hermanos. ¿Y qué hace el purgatorio? Fiesta. Todas esas gracias se derraman a torrentes en ellos. Amén. ¿Le ayudamos a Jesús? ¿Le ayudamos a la Virgen? Y yo también invito a Luisa. Luisa, tú eres maestra de cómo ayudar a las almas purgantes. Acompáñame. Inspírame a orar por ellas, como le agrada a Dios. Y te llevas a San José y a San Francisco. En las peregrinaciones, cuando estamos en la tumba de un santo, ahora que estuvimos de rodillas en la tumba de San Pablo, ¿no hicimos la oración pidiéndole a San Pablo que nos adoptara como sus hijos espirituales? Esto es real. No es retórico, no es poético, es real. Por eso, cuantas veces tenga la oportunidad de acercarte a la tumba o a las reliquias de los mártires que están aquí, sus huesos, o las reliquias de Carlo Acutis, o las reliquias ahí de San Francisco de Asís, de Santa Bernardita, de Juan Pablo II, de San Antonio, porque esta vez trajimos muchas reliquias. Cuando tú agarras una reliquia y la pones en el pecho, ¿qué le pides a ese santo? Adóptame como tu hijo espiritual. Y todos esos santos te van a acompañar, y los que vayas encontrando en tu camino, porque Dios te los va poniendo. Encontrarte con un santo en su tumba o una reliquia no son casualidades. Dios en su voluntad te los está poniendo, porque quiere que entres en comunión con los santos y pidas su poderosa intercesión, y ellos te van a acompañar toda la vida. Y el día de tu juicio estarán junto a ti, abogando por ti. Por eso consagremos a nuestros hijos a la Virgen María, a San José y a todos los santos, a San Miguel Arcángel. Son protecciones gratuitas, no cuesta nada, y dice Dios, y ahí se los pongo
y no los utilizan mis hijos, están distraídos en el mundo haciendo dinero nada más piensan en sus negocios. No piensan ni en su propia salvación ni en la de los demás. Y si no piensan ni en la salvación propia, ¿qué se van a andar acordando de mis hijos en el purgatorio? Si no les interesan los vivos, menos los muertos. Hasta muchos dicen, ay, qué bueno que ya se murió, era una carga, ya vamos a descansar. No, cállate, pide por esa alma, te necesita, ofrécele misas. ¿Verdad que a veces somos bien descuidados y desentendidos? Por eso el Señor da esta bella lección. Las almas que me ayudan a pedir por mis hijos del purgatorio son las almas que más agradan mi corazón. Y a esas almas yo las bendigo abundantemente. Oh, cómo mi corazón es desgarrado por el estado de mis hijos en el purgatorio, porque no están lejos de mí, sino cerca. Y no solo cerca, sino dentro de mí, y yo siento sus penas. Viven dentro de mí, pero no pueden gozar de mí. Oh, cómo es agradable a mi corazón quien se interesa por las almas purgantes. Porque mis hijos en el purgatorio, ante los dolores que viven, ellos son incapaces de ayudarse a sí mismos. Están incapacitados. Qué interesante. A veces tenemos tanta ignorancia de estas realidades que son verdades de nuestra fe católica. ¿Y el purgatorio existe en cuántos niveles? 7 niveles. ¿Sabías eso? 7 niveles. Imagínate los que están más bajos. Cuando entran al purgatorio dicen, oh Dios, tengo que pasar por todos esos niveles. Disculpen eso. Acuérdense de Gloria Polo, la que le cayó el rayo y murió. Y cómo la Virgen la lleva al purgatorio. Y de ella dice, íbamos descendiendo los 7 niveles. Y conforme íbamos descendiendo, la oscuridad era más densa y el hedor del pecado era nauseabundo. Y yo podía sentir el tormento de las almas purgantes. Y cuando llegamos al último nivel, todas las almas estaban como enlodadas en un fango de sus pecados. Y de pronto vi ahí a mi papá. Dice Gloria a Polo. Y cuando vi a mi padre, le grité, ¿y por qué estás en el purgatorio? Y la Virgen se me quedó viendo. Y yo todavía le dije, papá, tú deberías de estar en el infierno. Qué duro. ¿Y saben qué me dijo mi papá? Hija, tú también. Y si tú y yo estamos en el purgatorio, es gracias a las oraciones y a las misas de tu madre, de mi esposa. Ella nos amó. Porque tú y yo merecíamos el infierno. Y cuando el papá le dice eso, la Virgen hizo así y se abrió el cielo. Y ahí estaba la mamá de Gloria junto a Jesús. Y dice, estaba tan hermosa. Y traía una túnica blanca traslúcida, más brillante que el sol. Y le dije, madre, ¿por qué estás tan bonita? Nunca te había visto tan hermosa. ¿Y por qué estás revestida de esa manera tan extraordinaria? Y la Virgen le dice, son todas sus Eucaristías en mí, que la embellecieron para toda la eternidad. Y todas esas Eucaristías de tu mamá, que ustedes tanto se burlaban y se criticaban cada vez que tu mamá iba a misa,
y tú y tu papá se burlaban, ella en el silencio no decía nada, iba a misa solita y cuando comulgaba ofrecía las misas por ti y por tu papá. Y por eso Dios los amó, por las plegarias de tu madre. Tremendo, ¿verdad? Así que ayudémosle a Jesús, mis queridos amigos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por instruirnos, por enseñarnos, por sacarnos de la ignorancia y también de nuestro egoísmo y de tantas distracciones en las que estamos metidos en el mundo. Nos hemos hecho tan descuidados y hemos olvidado a la iglesia purgante. Hoy te pedimos la gracia de tenerlos muy presentes y ofrecer cada día por ellos nuestros trabajos, nuestros compromisos, nuestras oraciones, nuestras Eucaristías, visitas al Santísimo, nuestros rosarios, nuestras enfermedades, humillaciones e injusticias. Todo lo queremos ofrecer de ahora en adelante. Y cada día, junto con la Virgen y con Luisa, llevar tu sangre preciosa como un río, para que refresque y vivifique el fuego que les quema a todos nuestros hermanos en ese estado de purgación. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios les bendiga. Qué bonito, ¿verdad? En radiomundocatólico.org hemos abordado el tema Escatología Bíblica con el maestro Pepe González.